Hola, en este video vamos a explicar qué elementos conforman un argumento. Recuerda que dentro de la materia lógica y argumentación revisaremos cómo es que podemos formular argumentos que sean válidos y también revisaremos cuáles son los tipos de argumentos que existen. Pero si a ti no te queda claro cómo se conforma un argumento, en este video vamos a realizar una explicación donde te daremos también algunos ejemplos para que te quede más claro. Los argumentos se componen de proposiciones. Las proposiciones son pensamientos en los que se afirma algo acerca de un objeto o de un hecho. Se trata de afirmaciones o negaciones. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Algunos ejemplos de proposiciones pueden ser los enunciados: el chocolate es causa de la felicidad. La felicidad no es un postre. El cacao es alimento de los dioses. El chocolate se prepara con cacao. La fenilalanina es un aminoácido. Cada uno de estos enunciados realiza una afirmación o negación acerca de un objeto, por lo tanto podemos decir que se tratan de diversas proposiciones. Es importante que consideres que una pregunta o una exclamación no puede ser considerada una proposición, ya que la intención de estas son exclamar o pedir información, y las proposiciones se tratan simplemente de aquellos enunciados que expresen una afirmación o negación y las podemos categorizar como verdaderas o falsas. Las proposiciones, cuando se encuentran dentro de un argumento, nos podemos referir a ellas como premisas o como conclusión. Y bueno, vamos a definir el concepto de premisa. Las premisas se tratan de proposiciones que sirven de apoyo o base para obtener una conclusión. Su función es la de fundamentar o dar apoyo a la conclusión. Por ello es también que se les conoce como las razones a favor de la conclusión. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí la premisa número 1 que nos dice: todos los humanos son mortales. La premisa número 2: Sócrates es humano. Y como conclusión de las premisas anteriores tenemos que, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es decir, las premisas van a ser quienes apoyen a la conclusión. La forma en que se relacionan las premisas para llegar a apoyar una conclusión puede ser variada. Veamos otro ejemplo. Tenemos la premisa: todos aquellos que estudian lógica aprenden las herramientas necesarias para razonar correctamente. Y su conclusión sería: por lo tanto, Carlos aprende las herramientas necesarias para razonar correctamente. En ocasiones pueden existir premisas que no están explícitamente en el argumento. Por ejemplo, aquí se menciona que Carlos aprende las herramientas necesarias para razonar correctamente, por lo que podemos dar por hecho que Carlos es un alumno de la materia de lógica y argumentación. Sin embargo, esto no es mencionado en la premisa anterior, por lo que se trata de una premisa implícita. El concepto inferencia nos va a ayudar a entender la relación que existe entre las premisas y la conclusión. Este concepto proviene del término inferencia, que viene del verbo latino infero, que significa llevar a o llevar hacia. Retomando su sentido etimológico, podemos decir que una inferencia es el proceso que nos permite llevar las premisas hacia una conclusión. En otras palabras, se trata del proceso de razonamiento que nos permite sacar una conclusión a partir de determinada información, es decir, a partir de determinadas premisas. A continuación, vamos a analizar dos argumentos y cómo pudiéramos mejorar esta relación para que exista una mejor inferencia. Este primer argumento, en la premisa 1, dice: no ahorré lo suficiente. Premisa 2: me hace falta dinero. En conclusión, ¿me prestas? Este argumento, sin embargo, no permite ver una inferencia clara, ya que la conclusión se expresa en forma de pregunta, por lo que no se puede asegurar que este enunciado corresponda a una premisa que funcione como conclusión. Para que podamos observar mejor la relación entre las premisas que apoyan una conclusión, veamos este mismo argumento pero en otra estructura. Premisa 1: no ahorré lo suficiente. Premisa 2: para salir de viaje necesito dinero. Conclusión:
por lo tanto, debo conseguir empleo. En este ejemplo podemos observar una mejor función de la inferencia en tanto que la relación entre las premisas 1 y 2 sustentan o llevan a concluir el enunciado que se expresa en la conclusión. Observemos otro ejemplo. Premisa 1. Examen de matemáticas. Premisa 2. Reprobé matemáticas. Conclusión. Era muy difícil. Para comenzar, en este argumento, los enunciados no están claramente expresando una afirmación o negación. Por ejemplo, si observamos el enunciado examen de matemáticas, realmente no nos indica qué es lo que está ocurriendo. La premisa número 2 afirma que se reprobó matemáticas y la conclusión simplemente nos da a entender que se trataba de algo que era complicado. Sin embargo, podemos observar que la inferencia es un poco incoherente en este argumento. Veamos este mismo argumento en otra estructura. La premisa número 1 dice, no estudié lo suficiente para la materia de matemáticas. Premisa número 2, reprobé matemáticas. Conclusión, por lo tanto debo estudiar más para el siguiente parcial. En este argumento, a diferencia del anterior, podemos ver cómo los dos enunciados que funcionan como premisa 1 y como premisa 2 tienen una mejor relación y apoyan, por tanto, la conclusión a la que se llega, que es, debo estudiar más para el siguiente parcial. Para identificar los elementos como las premisas, tanto como las conclusiones, existen palabras o indicadores o marcadores que nos pueden dar la pista de que estamos ante una premisa o ante una conclusión. En pantalla tú puedes observar algunos de ellos, que son los más comunes. Sin embargo, es importante que sepas que a la hora de que nosotros expresamos argumentos podemos hacer uso de cualquiera de estas palabras o cualquier otra que funcione de la misma manera que nos dé la indicación o que nos lleve hacia una premisa, es decir, hacia afirmar o negar algo o que nos indique que estamos llegando a la conclusión de algún argumento. Sin embargo, estos son los marcadores de conclusión y de premisas más comunes. Te recomiendo que los revises detenidamente para que cuando te topes con algún argumento puedas identificarlo de manera más fácil. Veamos un ejemplo de cómo identificar marcadores de premisa y conclusión. A continuación vamos a leer los siguientes enunciados. No se sabe bien, Luis. Si tú supieras el momento exacto en el que alguien te roba algo, seguramente es porque te estás dando cuenta y entonces podrías evitarlo y por lo tanto no serías robado. Vamos a analizar este argumento. El argumento lo podemos reestructurar de la siguiente forma. Si supieras el momento exacto en el que te roban algo, entonces podrías evitarlo. Vamos a dividirlo en premisas y vamos a identificar la conclusión. En esta ocasión, en este argumento, observamos cómo la palabra sí funciona como un marcador que nos indica dónde comienza la premisa 1. Veamos. Si supieras el momento exacto en que te roban algo. Aquí nos encontramos con la premisa número 1. La premisa número 2 sería la siguiente. Seguramente es porque te estás dando cuenta. Y la conclusión la podemos identificar ya que contamos con dos marcadores. Si observamos, encontramos la palabra entonces y también el marcador por lo tanto. Si te das cuenta, estas palabras no se incluían en los marcadores que viste anteriormente. Sin embargo, su función es la misma, indicarnos dónde comienzan las premisas y en este caso dónde indican las conclusiones. La conclusión entonces quedaría así y entonces podrías evitarlo y por lo tanto no serías robado. El indicador de premisa que observamos es la palabra sí y los indicadores de conclusión, las palabras entonces y por lo tanto. Observa bien que comúnmente te vas a encontrar con muchas formas de decir estos marcadores, pero debes poner mucha atención para que te des cuenta cuando estás frente a una premisa y cuando te encuentras frente a una conclusión.
Espero que la explicación anterior te sirva para entender la estructura de un argumento, ya que es necesario que lo comprendas para que entiendas mejor los contenidos del segundo parcial, en el cual revisaremos cuáles son los tipos de argumentos y sus características, revisaremos el argumento por inducción, el argumento por deducción, por analogía y por abducción. Revisaremos también cómo podemos valorar los argumentos y cuáles son los tipos de falacias que nos podemos encontrar y cómo podemos refutar algunos argumentos.